En los cuales generan incertidumbre en tu corazón. Hay quizás situaciones que incomodan tu corazón, tu espíritu. Quizás hay situaciones en las que no sabes cómo resolver, y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué vivimos tantas angustias? Aquella palabra que encierra todo lo que no tenemos respuesta, que se llama estrés, ¿verdad? Aquel estrés, ¿por qué estamos viviendo? Y muchas veces le he preguntado esto al Señor: Señor, yo ni siquiera vivo estrés, vivo es 4, es 5, ni siquiera me quedo en 3, Señor. Y me parece que hay un propósito maravilloso, así de cierto, maravilloso en aquello que nosotros vemos como un obstáculo o como una dificultad delante de nosotros. Es que debemos depender de Dios. Es que aquellos problemas, enfrentándolos solos, no es lo mismo que enfrentándolos con Dios. Entonces, tu caminar con Dios, yo te aseguro que será de una experiencia totalmente diferente. Y cuando mires atrás, vas a ver aquellas dificultades como una lección en tu vida y como un testimonio de la bendición de Dios sobre cada uno de nosotros, porque de la manera de cómo fue solucionado y cómo hemos vencido todos esos obstáculos, fueron sobrenaturales. Muchas veces nos animamos a vencer problemas de manera personal. No, yo puedo, yo tengo el conocimiento suficiente, yo tengo las fuerzas necesarias para vencer. Es probable que los venzas. Y ahí vienen aquellas dos palabras interesantes que maneja los expositores ahí de logros, de objetivos, ¿no? ¿Has sido eficiente o has sido eficaz? ¿Verdad? Y cuando lo hacemos solos, podemos ser eficaces, pero cuando lo hacemos con Dios, somos eficientes, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, otra cosa es con Dios. Y estoy seguro que tienes cantidad de testimonios de que otra cosa es con Dios. Y ahí es donde nos gozamos, a pesar de las circunstancias, a pesar de nuestros gobernantes, a pesar de la situación económica que vivimos, a pesar de la convulsión social que se vienen teniendo en las noticias, a pesar de todo, mis hermanos, a pesar de aquel problema que tienes dentro de tu trabajo, aquel problema o aquellas dificultades que tienes en tus estudios o en tu empresa o en tu diario vivir, en tu profesión, a pesar de todo eso, mis hermanos, Dios está ahí para justamente hacernos vivir con eficiencia, hacernos vivir y vencer cada problema de una manera sobrenatural. Mis hermanos, yo podría quedarme quizás hasta mañana compartiéndote los testimonios maravillosos que el Señor ha hecho en mi vida. Esta semana nomás hemos vivido un testimonio grandioso, ¿verdad? Que solo Dios, mis hermanos. Entonces, y hemos venido compartiendo. Anoche oraba, preparaba este mensaje, les decía al Señor, mis hermanos, es así. Era la 1 de la mañana y no tenía una palabra escrita. Una palabra escrita. Y le dije: Señor, ¿hasta qué hora me vas a tener? Necesito dormir. Puse a clamar al Señor ahí, le dije: Espíritu Santo, tú eres mi Dios y me vas a revelar algo. Y de manera así, mis hermanos, de manera sobrenatural, me lleva al libro de Job y me da toda su palabra. Y recibo una paz, porque no es lo que yo no sabía que era lo que iba a compartir. Y sentí esa dirección del Espíritu que me dice: esto es. Y tiene tanto sentido, obviamente,
Porque si nos damos cuenta, aquellos mensajes que hemos venido compartiendo los anteriores domingos, y miraba yo aquellos títulos en los que decíamos temor a Dios, ¿verdad? ¿Cómo vivir con temor del Señor? Aquel respeto, aquella reverencia, aquella obediencia a Dios, aquel temor de Dios en nuestras vidas, que no es miedo. Miedo le tienen que tener aquellos que no conocen a Dios, ¿verdad? Nosotros, hijos de Dios, ese temor de Dios se transforma en un respeto, en una reverencia al Señor. Entonces, temor de Dios, comunión con el Espíritu Santo, conocer a aquel Dios que vive dentro de nosotros, aquella bendición de Jesucristo en cada uno de nosotros, en la que el Padre está sentado en el trono, el Hijo está sentado a su diestra, ¿verdad? ¿Y quién vive aquí con nosotros? La promesa, la afirmación es de que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, y nuestro cuerpo, este hardware, es el templo del Espíritu Santo. Y además compartimos, mis hermanos, que mi voluntad sujeta a quien está, ¿verdad? Habíamos compartido esa palabra y habíamos discernido de que mientras mi voluntad, como aquel Dios vive dentro de mí, aquel Espíritu Santo vive dentro de mí, y aquel Espíritu Santo me dice que yo te guío, y si tú obedeces mi guía, eres un verdadero hijo de Dios. Sí, pero tenemos libre albedrío, tenemos libertad de decisión. Yo, si quiero en este momento, agarro este micrófono y puedo predicar decidiendo agarrar de manera permanente el micrófono, pero también decido soltarlo. Es decir, tengo un libre albedrío. No es que Dios me ordenó que agarre el micrófono, estoy decidiendo agarrar el micrófono. ¿Me entienden? Y en aquellas situaciones espirituales, cuando mi voluntad escucha la voluntad del Espíritu Santo y le obedece, entonces camino por sendas de luz. Entonces camino por caminos direccionados directamente por el Señor. ¿Y qué caminos son esos? Caminos sin tropiezos. Habrán dificultades, habrán obstáculos que salvar con seguridad. El Evangelio nunca te asegura que tú vas a tener una vida de rosas, una vida como una taza de leche. Nunca dice esto en el Evangelio. El Evangelio te dice, vas a tener problemas porque vivimos en un mundo que está gobernado por el pecado. Pero otra cosa es conmigo, te dice el Señor. ¿Te das cuenta? Entonces, el Señor nos ha ido guiando a una intimidad con Él, a que nuestro espíritu aprenda qué es tener temor de Dios, a que nuestro espíritu reconozca que el Espíritu Santo vive en nosotros, que nuestro espíritu se sujete a la voluntad del Espíritu Santo para que mi vida camine por el camino de la verdad, ¿verdad? Y el anterior domingo habíamos compartido qué es la vida eterna. Y la vida eterna la comenzamos a vivir desde aquel momento que nuestra conciencia, que nuestro espíritu sabe que el Espíritu Santo vive dentro nuestro. Qué hermosura, ¿verdad? Cómo se han ido entrelazando todos los mensajes para una intimidad de nuestro espíritu con el Espíritu Santo. Pero hay algo que es lo que tenemos que aprender hoy, y anoche decía, Señor, eres maravilloso, porque nuestro libre albedrío es el que nos traiciona, porque no estamos solos. Vivimos en un mundo espiritual en constante lucha, en constante batallas, podríamos llamarlo. Porque hay un sector que no quiere que yo esté en la presencia de Dios. Y aquellos van a hacer también muchas cosas para que mi voluntad salga de la voluntad del Espíritu Santo
y mi libre albedrío, que tú y yo lo tenemos, comience a decidir decisiones que me alejen del Señor. Le pedí a Santiago una frase que impresionó a muchos y hemos discernido mucho este mensaje que quiero compartirles a ustedes. Le dije: Santiago, ¿te acuerdas que sí, pastor? Le paso enseguida, me lo comparte y me dice: en aquellas vivencias que nosotros tenemos, en aquellas cosas y circunstancias que nosotros caminamos, escuchamos esto para que tú y yo tengamos cuidado. No hay mayor tragedia que ser exitoso en algo que te aleja de Dios. ¿Te das cuenta? No hay mayor tragedia que ser exitoso en algo que te aleja de Dios. Lo dejo en tus manos para que lo mastiques, para que lo disciernas. Quizá lo debiste haber anotado ahí en ese papelito que tienes o en tu aplicación de texto. No hay mayor tragedia que ser exitoso en algo que te aleja de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, disciérnelo, mastícalo. Entonces, mi hermano, mi hermana, esta mañana vamos a enfocarnos en aquel libre albedrío, en aquellas decisiones que tú y yo debemos tomar como hijos de Dios. Nos tenemos que dar cuenta que nuestras decisiones son importantes. Esto es algo que debes tenerlo bien claro. Las decisiones que tú tomas, mi hermano, son muy importantes para tu vida. No son intrascendentes, son trascendentales. Van a afectar tu futuro. Las decisiones que estás tomando hoy, quizás las decisiones que ya vienes tomando, van a afectar tu modus vivendi del día a día. Aquella ley del mundo: lo que siembras, cosechas. ¿Verdad? Basado totalmente en tu libre albedrío, en tu decisión. Porque yo soy libre, mis hermanos, de sembrar lo que yo deseo. Quiero sembrar lechuga, decido sembrar lechuga. Quiero sembrar papa, decido sembrar papa. A ver, entre papa, lechuga, coliflor, ¿qué voy a sembrar? Voy a sembrar papa. Y decido, soy libre de decidir sembrar papa. Pero estoy obligado a cosechar papa. Porque si sembré papas, no puedo cosechar coliflores, ¿verdad? Entonces, lo que tú siembras, vas a cosechar. Y tu libertad está en la siembra. Lo que viene después es consecuencia de lo que sembraste. Y en el aspecto espiritual es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué decisiones estamos tomando? Mis hermanos, nuestras decisiones son importantes. Las decisiones de aceptar un trabajo son importantes. Las decisiones de leer la palabra del Señor cada día es importante. Las decisiones de meditar la palabra del Señor es importante. La decisión de que tú salgas a trabajar es importante. Va a trascender en tu vida. Este mensaje titula: a grandes decisiones, grandes promesas. Ahora nos vamos a direccionar a aquellas decisiones que nosotros somos desafiados, se nos da la oportunidad de tomarlas en toda esa libertad en la que vivimos para vivir grandes promesas. Es decir, conocemos a nuestro Dios,
Cada vez sabemos más qué le gusta, qué no le gusta, ¿verdad? Una cosa es creer en Dios, otra cosa es conocerlo. Lo venimos diciendo siempre, ¿cierto? Yo conozco a mi hermana Adriana, Vania, perdón. Conozco a mi hermana Vania. Sé hija de quién es, pero hay un conocimiento limitado. ¿Por qué? Quizás porque la familia de mi hermana Vania no vive junto a mi familia, donde podríamos intimar más y compartir mayor información. Por ejemplo, yo no sé a qué hora se levanta por las mañanas para ir al trabajo. Yo no sé si almuerza en casa o almuerza en su trabajo. Yo no sé a qué hora retorna al trabajo. No conozco de su carga de trabajo. ¿Por qué? Porque no hay una vida mucho más cercana. Sin embargo, yo sé a qué hora se despierta mi esposa normalmente. Yo sé dónde almuerza mi esposa. Yo sé a qué hora mi esposa está en casa normalmente. ¿Por qué? Porque vivo con ella. Tengo más intimidad, ¿verdad? Entonces, esos niveles de conocimiento que tenemos entre una persona y otra persona es idéntico con Dios. Puedo conocer muchas cosas de Dios, pero quizá conozco cosas básicas de Dios. Pero Dios dice, quiero tener intimidad contigo, quiero vivir en tu casa, quiero vivir en ti. Quiero que me conozcas porque no estás dimensionando quién soy. No te estás dando cuenta de qué soy capaz de hacer. No te estás dando cuenta que si tú intimas conmigo, ¿qué cosas puedes lograr? O sea, inclusive desde el punto de vista de interés personal, nos conviene intimar con Dios. ¿Te das cuenta? Por eso dice, a grandes decisiones, grandes promesas. Y aquí viene, porque, mis hermanos, el mundo está lleno de ofertas. Está lleno de ofertas, tentaciones, ¿verdad? El enemigo sabe cuáles son tus debilidades, sabe en qué eres frágil y vas a tener que luchar contra esas cosas. No es que porque ahora somos hijos de Dios, las cosas se nos hizo color rosa. No, mis hermanos. Es más, si te involucras más con Dios, más fuerte es la lucha. ¿Por qué? Porque mientras más te arraigas a Dios, el enemigo también va a ponerle más fuerza de que quiere sacarte de ese lugar. Si eres nomás medio light con Dios, el enemigo también va a hacer el esfuerzo necesario para mantenerte light con Dios. Y es más, como dicen normalmente por ahí, con un pie en el cielo y otro pie en el infierno. ¿No ve? Juego, a qué ladito me conviene, en qué momento. Entonces, mis hermanos, Dios no quiere eso. Dios quiere tenerte al 100% con Él. No porque sea un Dios posesivo, sino porque es un Dios de amor. Él quiere que sintamos, que aprendamos la inmensidad de amor que te tiene a ti y a mí. El único propósito de Dios es que sientas su amor y vivas su amor. Nada más. Porque ponte a pensar, si a ti no te parece Dios, ¿verdad? Por cualquier razón, Dios sigue siendo Dios. No le hiciste ni una mella. Pero si tú te equivocaste en la decisión de subestimar a Dios, las promesas que Dios tiene son muy duras. Son muy duras. Entonces, debemos conocerlo a este Dios. Debemos saber, no solo saber que existe o conformarnos que no existe, sino escudriñar, ¿verdad? Mis hermanos, el mundo cada vez va a ser peor.
No porque sea un vidente o uno que ve el futuro, no, porque el Señor nos lo cuenta. Dada todas las señales que hay, aquellos efectos climáticos del niño, la niña, de acuerdo al hemisferio donde vivimos, van a ser cada vez peores. Lo dice hasta aquellas instituciones dedicadas al cambio climático. No hay opción de mejora. Como humanos la estamos tarreando por la contaminación que generamos y no hay medidas que nos lleven a ser mejores. Es decir, nuestro aporte a que el cambio climático sea cada vez peor está camino a que sea cada vez peor. Sin embargo, la promesa de Dios es de que el mundo va a seguir siendo peor. Todo lo que te circunda va a empeorar. Va a empeorar. Pero la promesa de Dios es de que su iglesia cada vez va a tener más conocimiento. Y a pesar de que el mundo caiga, su iglesia se levanta. ¿Verdad? Porque el Señor dice que su pueblo pereció, su pueblo fracasó, su pueblo fue derrotado por falta de conocimiento de Dios. No es nuestro caso. Nosotros estamos caminando firmes en el conocimiento de Dios y por lo tanto, si el pueblo cayó por falta de conocimiento, el pueblo es exaltado porque tiene conocimiento. Amén. Mis hermanos, vamos y leamos Job. El libro de Job, este es un libro maravilloso, mi hermano. Si tienes tiempo, proponte, ya va a terminar septiembre, date un tiempo de calentamiento, respira hondo. Me voy a preparar para Job, haz unas pocas elongaciones ahí, si quieres, haces estiramiento de músculos, ¿verdad, Andresito? Tiras el piecito atrás, jalas los cuádriceps, lo que sea, y prepárate así para el 1 de octubre y empieza a leer Job. Es un libro maravilloso, maravilloso, revelador hasta decir lo máximo. Y bueno, aquí el Señor puso estos versículos para que los compartamos y para que aprendamos a grandes decisiones, grandes promesas. Es decir, Dios nos ha enseñado muchas cosas. Dios ha hecho todo. Eso quiero que lo tengas en cuenta. Dios ya hizo todo. Todo el plan de salvación de Dios ya está plasmado, ya está puesto, ya lo hemos aprendido, ya sabemos qué y cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, en la humanidad. Está todo discernido. Ya hemos llegado a intimar con Dios. Ya hemos aprendido quién es el Espíritu Santo, mi temor de Dios, mi voluntad con la voluntad. Mis hermanos, todo eso está en tus manos. En tus manos. Por eso es que hay algo que no solo depende de Dios. Porque vuelvo a recalcar, Dios lo ha hecho ya todo. Pero hay una variable. Todo es constante para Dios, pero hay una variable, tu decisión. Tu decisión, eres libre de decidir. Y ahí Dios no pone la mano. A pesar de que estés pasando el peor momento de tu vida, Dios te va a extender la mano. Pero es de tu voluntad tomar su mano. Es tu decisión para salir de aquel lugar. Él va a estar ahí haciendo todo. Pero hay algo que está en nosotros hacer y es decidir. Dice Job capítulo 22 verso 21: sométete a Dios y tendrás paz, entonces te irá bien. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Esa es la versión Nueva Traducción Viviente. A ver, la voy a corroborar también aquí. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Aunque el mensaje es el mismo, yo lo tengo aquí con otro texto. Entonces, quiero ir a Job. Job 22. Eso es.
Yo en Nueva Traducción Viviente tengo lo que he leído, no esto que estoy leyendo, pero no importa. Vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. ¿Qué dice esta otra versión? Dice, sométete a Dios y tendrás paz, entonces te irá bien. Gloria a Dios. Vuelve ahora en amistad con Él. ¿Cuál es la decisión? La gran decisión, volver a Dios. Eso está en nuestras manos. Dios nos está invitando. Dios nos está ofreciendo. Ven a mí. Ven a mí. Conóceme. Sométanse, dice aquí. ¿Pero qué es ese sometimiento? Ese sometimiento quiere decir, conócelo íntimamente. Reconcíliate con Él. Cede. Es decir, a veces con Dios estamos a la defensiva, como que con los puños arriba. Muchas cosas de Dios no me parecen y levantamos la guardia. Y Dios te dice, baja los brazos. Yo no soy un Dios de pelea. Pero yo te prometo que si vienes a mí, si te vuelves a mí, tendrás paz. Tendrás paz. Si tú vienes con un corazón confiado hacia mí, yo no soy un Dios malo, yo soy un Dios bueno. Lo tenemos en todas estas páginas. Baja los brazos. Baja tu orgullo. Baja tu soberbia. Yo no soy un Dios soberbio, no soy un Dios orgulloso. Ven conmigo. Toma la decisión. Yo te invito a que vengas conmigo. Estás angustiado, ¿verdad? ¿Tienes dificultades? No van a variar tus dificultades. Mañana amanece un nuevo día de trabajo y las dificultades van a continuar. Pero si tú te vuelves a mí, va a haber paz en tu corazón, va a haber confianza en tu corazón, porque te has vuelto a mí. ¿Te das cuenta? Son mensajes de amor de parte de Dios. Y además, Él no te está diciendo yo voy a cambiar tu circunstancia. Él no te está diciendo no vas a tener problemas en tu camino. No, Él te está diciendo todo lo que tienes por delante lo vas a vivir con paz en el corazón. Y además te dice, te irá bien. Dale un aplauso al Señor, mi hermano. Te irá bien. ¿A quién no quiere que nos vaya bien? Yo tengo una perspectiva del bien que quiero que me vaya, ¿verdad? Mi hermana Jimena también tiene sus planes de cómo quiere que le vaya bien. Mi hermana Carmen seguro tiene también una proyección de sus criterios para ver cómo es para ella que le vaya bien, ¿cierto? Pero Dios conoce eso de cada uno de nosotros. Y la gran promesa de Dios es, ¿saben qué? Problemas no estoy disminuyendo, pero sí te prometo que tendrás paz en tu corazón. Sí te prometo que te irá bien. La gran decisión, vuelve a mí, baja la guardia. Baja la guardia. Intima conmigo. Conóceme, porque quiero poner paz en tu corazón y porque quiero que te vaya bien. ¿Te das cuenta? Es decisión de Dios. Es decisión de Dios que si tú estás en su presencia, Él decide poner paz en tu corazón y que te vaya bien. Grandes decisiones. ¿Cuál es la gran decisión? Sométete a Dios, vuelve a mí, baja la guardia. Soy un Dios que quiere darte paz. Soy un Dios que quiere que te vaya bien. Gran decisión, una gran promesa. ¿O no es una gran promesa, mi hermano? Paz en tu corazón
y que te vaya bien. Ya creo que nos podemos ir a comer unas salteñas, ¿no? ¿Verdad? Mis hermanos, el siguiente verso 22 dice, y ahí Él te va metiendo, porque hay todo un plan en estos versículos, hay toda una estrategia espiritual de parte de Dios para que nosotros entendamos. Mi hermano, eres libre de decidir, nadie te está obligando, solamente que el Señor revela su amor. Él no puede venir, hermanita, con una varita mágica como aquellas hadas madrinas y decirte, ten paz en tu corazón. No, Dios te dice, hay algo que tú tienes que hacer, porque no eres una marioneta mía, no eres alguien que yo creé para hacer lo que yo quiero. Pero si tú tomas grandes decisiones y te acercas a mí, no es ninguna varita mágica, soy Dios que te va a dar paz y te va a ir bien. ¿Te das cuenta? Él no nos maneja como marionetas. Él siempre nos invita. Él siempre pone la opción delante de ti para que tomemos las grandes decisiones. ¿Es muy difícil? ¿Es muy difícil? ¿Es muy difícil tomar una decisión de volver a Dios? Quizás para unos es más intenso que para otros, pero piensa en las promesas de Dios. Piensa en la paz que el Señor promete. No te estoy prometiendo yo, Piensa en la paz que el Señor te promete y piensa en que todo te irá bien. Y Dios no es hombre para que mienta, ¿verdad? No es como nosotros para que mienta, para que nos convenza y nos dé un chocolatito y después nos quite el chocolatito y nos dé una cosa de esas. No es así. Lo que promete, Él cumple. Entonces, mis hermanos, grandes decisiones, grandes promesas. Vamos al versículo siguiente, por favor. Escucha las instrucciones de Dios y guárdalas en tu corazón. El Señor nos justifica porque justamente aquel ánimo que les doy, aquel incentivo o aquel estímulo o aquel desafío que les hago de anotar lo que les está impactando en el corazón o los versículos que sean importantes para ti, es porque el Señor dice, escucha las instrucciones de Dios, escucha. ¿Qué es eso? Aprende de mí, aprende de mi palabra, aprende mis mensajes, aprende quién soy, aprende. Aquí estoy, en este libro está la manera de cómo pienso, la manera de cómo siento, la manera de cómo decido, la manera de cómo me alegro, la manera de cómo me entristezco. Aquí está escrito, aquí está el mensaje del carácter de Dios. Entonces, por eso es, mis hermanos, que Dios nos dice, escucha las instrucciones de Dios. Ese escuchar es, pon todo tu cuerpo en atención a las instrucciones de Dios. Es decir, el que tú leas, si tú te das cuenta, dice, pero ahí dice escucha, pastor, no dice lee. Pero cuando tú estás leyendo, en realidad le estás hablando a tu espíritu y tu espíritu está escuchando las instrucciones de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué dice? Guárdalas en tu corazón. Ahora las estamos anotando en estos aparatitos, las estamos anotando en un papel. ¿Para qué? Para que más tarde u otro día tú medites sobre esa palabra, tú quedes satisfecho, quedes lleno, escudriñando las palabras y las vas a guardar en tu corazón. A alguien escuché decir una vez, si quieres que un concepto no se te olvide, escríbelo. Y mientras más los escribas, menos te olvidarás. ¿No es verdad? Eso es lo que te estoy invitando a hacer con esto de escribir en el papel o escribir en tu celular. Porque esa es una orden de Dios. Dice, escucha las instrucciones de Dios y guárdalas en tu corazón. ¿Qué es esto? Una gran decisión. Una gran decisión que está Dios invitándote. ¿Tú quieres escribir? Tú decides, mi hermano.
Tú decides. Hay veces veo yo que te ofrecen una hojita y tú dices no. No sé si las anotas en tu celular, pero a pesar que no recibes la hojita, a pesar que no anotas en tu celular, es tu decisión que no has querido hacer eso, ¿verdad? Grandes decisiones, mis hermanos, grandes promesas. Si te vuelves al Todopoderoso, otra vez, ¿verdad? Hay una condicionante, si te vuelves. ¿Qué quiere decir eso? Tu decisión. Es una invitación de Dios, no te está obligando. Es otra vez una nueva invitación que nos hace, porque si te vuelves a Dios, al Todopoderoso, serás restaurado. La grande promesa era que si te volvías a Dios, ibas a tener paz. Todo te va a ir bien. Si te vuelves a Dios, las promesas siguen. Las promesas aumentan y dice, serás restaurado. ¿Qué quiere decir serás restaurado? Para más o menos discernirlo, ¿verdad? Sino que vas a ser reparado. ¿Hay algo destrozado en tu espíritu? ¿Hay algo que te dañó? ¿Hay algo que desportilló tu corazón? ¿Hay algo que desgarró tu corazón, tus sentimientos? ¿Alguien te falló? ¿Alguien te hizo daño? Mi hermano, mi hermana, no guardes rencor, no quieras tener venganza. El Señor dice, ven a mí, yo voy a restaurar lo que está dañado en tu corazón. No es tuya la venganza, dice el Señor. No te atrevas a tú tomar por tus propias manos la justicia. No, el Señor dice, mía es la venganza. Porque nosotros somos insensatos, mis hermanos. Somos gobernados por nuestros sentimientos y nuestros impulsos. Y a veces tomamos malas decisiones por aquel calor de cualquier discusión o cualquier cosa que hubieras escuchado en contra de ti. Nosotros reaccionamos y reaccionamos normalmente de manera torpe. Hablamos cosas que no deberíamos decir, sentimos cosas que no deberíamos sentir. Y el Señor, ¿qué dice? Tranquilo, no te emociones, no vayas por ese camino. Ven a mí. ¿Alguien te hizo daño? ¿Alguien te insultó? ¿Alguien te desgarró el corazón? ¿Alguien te fue infiel? ¿Alguien te hizo mucho daño? ¿Alguien te traicionó? Ven a mí. Yo voy a restaurar tu corazón. Déjame en mis manos a aquella persona que te hizo daño. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y Dios va a tomar quizás las condiciones necesarias para esa persona que son cabales para Él. Ni más ni menos. En cambio nosotros estamos acostumbrados a castigar de más. Y el Señor dice, no te ensucies las manos. Eso me corresponde a mí. Yo te quiero limpio, yo te quiero puro, yo te quiero santo. Ven, descarga ese sentimiento de venganza, ese rencor, esa envidia. Descárgamelas a mí. A mí dímelas. Yo voy a restaurar tu corazón. Yo voy a poner en tu corazón palabras de amor, palabras de bendición. Y por eso Jesucristo nos enseña, ¿hay alguien que te hace daño? ¿Detectas algún enemigo que tienes cerca? Ámalo. La ley del Talmud, ¿qué decía? Ojo por ojo, querido, y mi ojo es más grande que el tuyo. Ojo por ojo, diente por diente. Una muela del juicio por otro canino. Mis hermanos, así era antes. Y esa era la ley aceptada en el pueblo judío. Vino Jesucristo y dijo, no hay más pacto de la ley. No hay más la ley del ojo por ojo. Alguien te hace daño, ora por él. Ámalo. Alguien te dice, ya, lleve este libro ahí a 2 cuadras, llévelo a la tienda este libro. Con todo gusto. ¿No quieres que lleves más libros? Si quieres lo llevo a tu casa, que es más lejos. Alguien te pide que lleves algo de manera obligada, hazlo con gusto. El mensaje de Jesucristo es otro. Es un mensaje de amor. Es un mensaje de entrega, de no esperar nada a cambio, de que mis prioridades no son las prioridades que deben primar en mi vida. Las prioridades que deben gobernar mi vida son las prioridades de Dios y las prioridades de amar a mi prójimo.
Esa es la enseñanza de Jesús. Por eso nos dice, si te vuelves al Todopoderoso, si lo conoces íntimamente, si haces alianza con Él, si te vienes y aceptas en la gran decisión que debes tomar de volver a vivir y conocer a este Dios amoroso, Él te dice, todo lo que está dañado yo lo voy a restaurar. Todo. Y te dice, por eso cuando estés en mi presencia vas a limpiar. ¿Qué quiere decir limpiar? Quiere decir, no puedes limpiar lo limpio, ¿verdad? Limpias lo sucio. Que todas esas suciedades espirituales, todos esos escollos, esos callos que hemos hecho por envidiosos, por rencorosos, todas esas impurezas que están en nuestro corazón, Dios dice, vas a ir limpiándolas. Vas a tener un corazón de carne, sensible, amoroso, como mi corazón. Vuélvete a mí, yo voy a restaurar. No te vengues, no guardes rencor. Yo voy a restaurar. Grandes decisiones, mis hermanos, grandes promesas. Vamos adelante. Dice, aquí viene algo importante para nosotros los humanos. Algo en la que cuando metemos las manos a los bolsillos, se nos hacen, como muchos dicen, manos de T-Rex, asícitas se nos vuelven. Unas manitos nomás ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las cosas materiales para el ser humano son demasiado importantes, demasiado prioritarias. Es decir, podría animarme a decir de que son el fundamento de muchas vidas. Y aquí Dios nos dice, grandes decisiones, grandes promesas. Y te dice, si renuncias a tu codicia del dinero, no te dice que estás renunciando a tus posesiones, no te dice que estás renunciando a aquello que posees. Te está diciendo, cambia de prioridades. O sea, quizás hay un sentimiento de codicia, de avaricia, de tacañería en tu corazón con las cosas materiales. Es decir, yo no sé, mi hermano, mi hermana, a aquellas personas que se acercan a veces a limpiar tu vidrio o ves en las calles a un pordiosero. Yo no sé si buscas la moneda más pequeña o mejor si son monedas para darle. No sé si alguna vez te has animado a sacar tu billetera o buscar en tu cartera un billete. Un billete. No sé si te has animado a eso. Si te has animado, gloria a Dios, has vencido una gran barrera, porque atrévete algún día, obviamente dentro de tus posibilidades, porque es probable también que estés pasando por escasez, pero aquel sentimiento de que dependes de ese dinero, salga. Por eso te dice la palabra, hay una gran decisión que tú debes tomar. No codicies el dinero. Que el dinero no sea lo más importante de tu proyecto de vida. Que tus logros materiales no sean el foco de tu caminar. Que aquella ambición que tienes por lograr cosas no sea lo que gobierne tu vida. Y si algún rato te animas y te limpian el parabrisas, así esa gente que viene rapidito, y te animas a darle 50 pesos, 50 bolivianos, después me comentas cómo te has sentido. Vas a ver que te vas a sentir diferente. O aquella señora que se acerca contigo, y hablábamos con la pastora, mis hermanos, sí, era una canasta como estita, ¿no? Más bajita que ellas usan. Tiene ahí 3 turrones, unas 20 pastillitas, 10 chiclets, no sé, pero puedes contarlas. Cuando se acerca y te dice, cómprame un turroncito, te dice, tú puedes contar los accesorios que tiene. Yo estoy seguro que con 50 bolivianos le compras la canasta. Le compras la canasta. O sea, imagínate el capital que tiene ahí. Y te está pidiendo que le compres uno. ¿Alguna vez has pasado la línea de decirle, y ahí hay 3 niños sentados en la acera, ¿no ve? Están mirándote ahí. Pasa esa línea, mi hermano.
¿Qué tal si le das 100 bolivianos y le dices, sigue vendiendo tu canastita, pero toma esto? ¿De verdad? ¿De verdad hay muchos aquí que no podrían dar 100 bolivianos? ¿Has pasado esa línea? Mis hermanos, a esto se refiere el Señor. No codicies. El Señor te ha provisto de cosas. Quizás tú no pasas hambre. Quizás esa señora sí pasa hambre. Quizás aquellos niños que están en la acera sí pasan hambre. Y aquel sentimiento de codicia quiere decir también aquel sentimiento de no compartir lo que el Señor te ha provisto. Y te ha provisto de manera que te sobra. Porque aquellos 100 bolivianos que tienes en las manos, tú mismo sabes que no te van a empobrecer. Y tú mismo sabes que van a bendecir en sobremanera a esa persona. Si renuncias a tu codicia del dinero y arrojas tu precioso oro, ¿no? 100 bolivianos, no. ¿Cómo le voy a dar a esta señora 100 bolivianos? Tu precioso oro. Es precioso para ti, ¿verdad? Como Gollum ahí, ¿no? My precious por el anillo, ¿no? Igualito tú y yo somos. No, mis 100 bolivianos. Mis 100 bolivianos. No. Espíritu Santo, calla, por favor, no. ¿Cierto? Es una lucha interna que tienes por desprender. Y el Señor te dice, es tu decisión, es una gran decisión. Es una gran decisión, hijo mío, porque aquel dinero que tú estás como tu precioso oro, yo te lo he dado, dice el Señor. Es mío y yo lo he puesto en tus manos. Y ahora mismo estoy poniendo en tu corazón que saques ese sentimiento de codicia, de avaricia, de egoísmo. Comparte. La iglesia primitiva, mis hermanos, vendía terrenos y daba todo el dinero a la iglesia, ¿sabe? ¿Se acuerdan? No te estoy diciendo eso tampoco. Aquí dice nada más que cambies ese sentimiento. Que seas solidario. No sabes la historia de esa señora. No sabes el esposo que tuvo. No sabes si esos 3 hijos son del mismo esposo, inclusive del mismo hombre. O sea, hay una historia detrás de esa señora. Hay una historia detrás de aquel clefero que viene a limpiarte el parabrisas. ¿Qué hacemos nosotros? Con la billetera, bien, gracias, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si renuncias a tu codicia del dinero y arrojas tu precioso oro al jardín, al río, verso siguiente, dice, el Todopoderoso será tu tesoro, Él será tu plata preciosa. ¿Qué quiere decir? Tú no dependes de esos 100, 50, 20, 10 bolivianos que quieres, o de ese sentimiento de codicia de que lo que has ganado es tuyo y es complicado que tú lo compartas. Mi hermano, Él te dice, saca eso de tu corazón. No te está diciendo que regales tus posesiones, no. Te está diciendo que ese sentimiento que para ti es prioritario, tus posesiones, las cosas materiales, el dinero, no deben vivir en tu corazón. Una gran decisión. ¿Qué trae? El Todopoderoso será tu tesoro. Vas a depender de Dios. Y Dios es el dueño del oro y de la plata, lo dice, ¿no? Y Él será tu plata preciosa. Conversamos con mi esposa. Hay muchas circunstancias en las que luchamos, peleamos hasta por el negocio que tenemos y todas esas cosas, por la situación económica. Y muchas veces, mis hermanos, no es que yo sea de fierro, no es que yo sea un robot, no es que yo no tenga sentimientos, no es que yo no tenga dudas, no es que yo no tenga inseguridades. Y comenzamos a compartir y decimos, ¿qué vamos a hacer ahora? Se está poniendo difícil, o hacemos esto o hacemos lo otro. Y en algún momento tenemos un momento de sensatez, gracias a Dios, y decimos, ¿sabes qué? Nosotros no dependemos de los hombres.
yo dependo de mi Dios. Mis hermanos, y las ventanas de los cielos son abiertas para que recibamos sobreabundantes bendiciones. Y lo testifico en el nombre de Jesús. ¿Se dan cuenta? Debido a esa confianza, mis hermanos, debido a esa confianza, a esa entrega que en algún momento discernimos con mi esposa y oramos y dijimos, quizá yo no había leído esta palabra todavía, es decir, no estaba en mi mente cuando hicimos hace unos días una oración en la que dijimos, Señor, nosotros no dependemos de la gente, para nosotros el dinero no es lo prioritario, nosotros dependemos de ti y todo será en tu tiempo y todo será bajo tu bendición, bajo lo que tú quieras para nosotros. Mis hermanos, teníamos una gran deuda hasta hace 3 días, una deudota así, como dirían, tamaño baño. No debo un boliviano. Antes entraba a mi aplicación de banco, y miraba mis deudas, cuánto habíamos pagado de intereses, cuánto de capital, porque los bancos son vivísimos, ¿verdad? Pones 200 a capital y hay 3,000 de interés. Así es el banco. Pucha, y ni modo, pues, ni modo. O sea, la situación era esa, aceptamos esas condiciones y el Señor también nos guió a eso, pero para que el Señor en el caminar nos muestre aquella bendición del Padre sobre nuestras vidas y nos diga, hijos míos, hasta aquí fue su deuda, ahora mi provisión es mía, todo cancelado. Ustedes saben que aquí no recibimos un boliviano, ¿verdad? Es más, aquella bendición que hemos recibido para pagar la deuda, vamos a diezmar. No recibimos. Por si acaso no lo hubieran sabido, no recibo un boliviano por venir a predicar, por cuidar de esto, por organizar los ministerios, por hacer este trabajo que me apasiona, mis hermanos. Me apasiona. Soy diezmista como tú. ¿Me entiendes? No. Habrán pastores que quizás necesitan vivir de la provisión que da la iglesia. Gracias a Dios, el Señor ha puesto una empresa en mis manos que es eficiente, que es proveedora. ¿Por qué? Porque yo soy su administrador, el dueño es Dios. Cuando esta codicia de tu corazón cambia, mis hermanos, es diferente con Dios. Es diferente. ¿Me entiendes? Alabo y bendigo el nombre de Jehová. ¿Ah? Él será tu tesoro y Él fue mi tesoro. Él será tu plata preciosa. Él es mi plata preciosa. ¿Entiendes? Entonces, mis hermanos, vamos adelante, estamos en verso 25. Entonces, aquí viene la promesa. Y es, mis hermanos, lo que vas a vivir, te lo aseguro porque lo he vivido y lo estoy viviendo. Quita ese sentimiento, esa codicia, ese egoísmo en tu corazón por la provisión o por la poca provisión que Dios te da. No te preocupes, te metes con Dios, la cosa cambia. Pero Dios no te quiere a un 60%, Dios no te quiere a un 70%. Dios te quiere a un 100%, tampoco te va a pedir 110%, porque sabe de lo que somos capaces de dar. Y somos capaces de dar 100%, mis hermanos, en esta relación con Dios, con honestidad. ¿Saben qué? Yo me acerco a Dios y le digo, Señor, no puedo con esto. Estoy luchando con mi manera de ser. Mucho me enojo. Soy muy impaciente. A veces lastimo a mi esposa con mis palabras. A veces lastimo a mis hijos. A veces soy torpe cuando hablo con los hermanos de la iglesia. A veces mi manera de pensar me traiciona porque mis hermanos tienen otra manera de pensar. Dame sabiduría, Señor. Le abro mi corazón. Y Él es misericordioso. Él me va enseñando. Él me va instruyendo, Él me va guiando para ser una persona diferente. Habemos aquí muchos casos, ¿verdad?
No voy a pedir que levanten la mano porque ya sé quiénes son casados. Voy a preguntar a las mujeres, pero no me respondan, solo mastíquenlo y el esposo también lo va a masticar. ¿Te volverías a casar con tu esposo? Ni mires a tu esposo ni nada. No quiero generar problemas, pero glorifico al Señor. Si decidieras, me volvería a casar. Gloria a Dios. Y lo mismo para ti, esposo. ¿Te volverías a casar con tu esposa? ¿Verdad? Mis hermanos, son preguntas importantes para cada uno de nosotros. Pero lo curioso de esas preguntas, mis hermanos, es, quizás puedas decir, porque yo lo pude haber dicho en algún momento, no me volvería a casar con ella porque esta es una freguete, una tóxica o lo que sea, ¿verdad? Le pongo muchos adjetivos, muchos sobrenombres, lo que sea. Es un ejemplo, mis hermanos, no es que la pastora sea así. Estoy predicando un mensaje porque por ahí la tóxica es otra persona. Entonces, mis hermanos, puedo pensar, pero si te das cuenta, aquella pregunta de ¿por qué no me caso con mi esposa? Es porque la lista de defectos que encuentro es de ella. Y tal vez la razón de por qué yo no me caso por ella es por mis errores de personalidad y de carácter. Porque yo no cedí en nada. Claro, la considero una persona agresiva conmigo y por eso es la razón que no me quiero casar. ¿Por qué? Porque no me estoy dando cuenta cómo trato a mi esposa. ¿Qué tal si llego, la abrazo, la acaricio, le hablo cosas lindas, le dejo detalles? ¿Será que va a ser agresiva conmigo? Mis hermanos, estoy sembrando amor. ¿Qué voy a cosechar? Amor. Si yo siembro espinas en su vida, ¿qué voy a cosechar? Voy a cosechar espinas, pero yo le voy a echar la culpa a ella porque cosecho espinas cuando yo fui el que las sembré. Así que, mi hermano, aquella pregunta que te volverías a casar es una reflexión personal. ¿No será que tú has sembrado cactus, has sembrado espinas en aquel corazón y por eso es de la manera que es? ¿Qué le has hecho a tu esposa? ¿Qué le has hecho a tu esposo? De ahí partamos. Como dice la palabra, claro, miras la pajita que hay en el ojo de tu hermano, pero no miras el tronco que tienes en el tuyo, ¿verdad? Que no te deja ver. Mi hermano, cuando tú sacas ese sentimiento de codicia de tu corazón por las posesiones materiales, cuando para ti lo material comienza a bajar de prioridades en tu vida y comienzas a depender de Dios, en la que consideras que Dios es tu proveedor, que Él es la plata, que Él es el oro, que de Él proviene todo, que dependes de Él y tu corazón está limpio, te has vuelto a Él, estás siendo restaurado, estás teniendo paz en tu corazón, es decir, estás teniendo un proceso de transformación con Dios porque estás volviendo con grandes decisiones. El Señor te dice: grandes promesas hay para tu vida. Entonces te deleitarás en el Todopoderoso y levantarás tu mirada a Dios y vas a decir, como dijimos hace un día y venimos haciéndolo: gracias, Señor, te alabo, tú eres, ahora puedo decir con esta palabra que la conozco, tú eres mi plata, tú eres mi provisión, tú eres el que me has salvado de esas deudas, tú eres mi proveedor, has abierto las ventanas de los cielos. Levanto mi vista al cielo y le digo: tú eres el protagonista de mi vida. ¿Te das cuenta? Es otra cosa con Dios. Arrepiéntete, mi hermano. Volver a Dios es arrepentirse, es bajar la guardia. A veces la incertidumbre de un Dios que no vemos, porque curiosamente no vemos a este Dios. Por eso en el Antiguo Testamento tenían grandes problemas, porque los asirios, los gazatíes, que eran los fenicios, que ahora son del Líbano,
¿Qué se llaman los que ahora son de Gaza anteriormente? A ver, ¿alguien? ¿Qué? Los cananeos son como los de Arabia Saudita ahorita. Filisteos. Los de Gaza eran los filisteos. Sansón se casó con una filistea, con una de Gaza. ¿Me entiendes? Han sido pueblos enemigos de Israel siempre. Entonces, mis hermanos, lo que dice el Señor es: arrepiéntete. Esos pueblos siempre tuvieron dioses en el cual hicieron una estatua, hicieron una figura. A Baal, a Acera, los dioses griegos, todos tenían una estatua, todos tenían algo visible, porque Dios ha puesto en el corazón del hombre la eternidad y la dependencia de alguien. Por eso es que el hombre siempre ha creído en un Dios. Cuando Dios no fue revelado aún en la antigüedad, tronaba por ahí, decían el Dios trueno. Nuestra cultura dice Dios Inti, la luna, ¿verdad? La Pachamama. Sí, pero ahora ya no tenemos que creer en eso, porque hay un Dios que se fue revelado. Entonces, mis hermanos, el hombre siempre ha hecho un Dios para sus vidas. Y aquellos que no conocen a Dios lo construyen, lo hacen con forma de animales. Los egipcios, riquísimos en dioses, ¿verdad? Que el coyote, que el águila, que el león, que el cuervo, muchos dioses. Y lo edifican, lo construyen. Y este Dios no se ve. Y Dios nos dijo, Jesús nos dijo: ¿ustedes quieren ver al Padre? Me han visto a mí. El Padre es como yo. Por eso la venida de Jesucristo a la tierra es un evento trascendental que dividió la historia de la humanidad. Porque Dios mismo se hizo carne y vivió entre nosotros. ¿Se dan cuenta? Y por eso Jesucristo dijo: yo he vencido al mundo. Yo fui tentado con las mismas cosas que tú eres tentado. Nunca caí. Si yo siendo hombre nunca caí, tú, Gianfranco, siendo hombre tampoco vas a caer si tú tomas grandes decisiones. ¿Te das cuenta? Mis hermanos, te deleitarás. Esta palabra es maravillosa para mí, el deleitarse en el Señor, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Deleitarse, que estás cautivado en el Señor, que estás atraído por Dios, que estás embelesado, que estás encantado, que estás fascinado, que te gusta estar en la presencia de Dios. Eso es deleitarse. Ahí busqué unos sinónimos de esa palabra, porque es un deleite. Es un deleite. Cuando tú saques esa codicia de tu corazón por las cosas materiales, la gran promesa es: te deleitarás en el Señor. Y levantarás tu mirada a Dios y dirás: Señor, necesito, si necesitas, y el Señor te proveerá. Si te ha provisto, levantarás la mirada al Señor y dirás: gracias, Dios, porque estoy con provisión. Vamos adelante. Verso 27. Orarás a Él y te escuchará. ¿Qué decisión es? Orar. ¿Qué es orar? Orar no solamente es que le recites un Padre Nuestro. No. Orar quiere decir conversa con Él. Conversa con Él. Orar quiere decir una invitación a tener una intimidad con ese Dios para conversar, para que tú hables y le escuches. Porque a veces creemos que es solo unidireccional. No sé si te ha pasado, a mí me pasó muchas veces. Me hinco a orar, ya, Señor, que esto, que gracias, que por favor necesito que mis hijos, que mi esposa, que mi mamá, que mis hermanos, Señor, ahí ya escuchaste todo, amén. Me levanto y me voy. Y Dios dice: yo tenía que hablar también. Y no escuchamos a Dios. ¿Alguna vez te has hincado y le has podido decir al Señor? Puedes hacerlo echado, mi hermano. No es que hincado ores mejor o echado menos. No, todo depende de tu corazón. Depende
tu espíritu, cuán dispuesto está a sentir la presencia de Dios. Y quizás le puedas decir a Dios: Señor, hoy voy a guardar silencio. Está por demás que te diga, porque ya sabes lo que necesito y no te lo voy a decir hoy, pero quiero escucharte. Quiero ver una manifestación tuya de alguna forma. Mi hermano, probá a Dios. Probá a Dios. No es que vas a ser atrevido, vas a ser un desconsiderado con Dios. No, Dios quiere ser probado. De que pruebes de que Él existe, de que pruebes de que Él se manifiesta, de que pruebes de que Él te habla. Prueba a Dios. Puede estar callado. Mujeres, es una gran prueba. Callen. Callen. Tienen grandes peticiones, Dios sabe. Pero callen, algún momento callen. Y escuchen. Pastor, voy haciéndolo 10 veces y no funciona eso. No depende de mí, mi hermana, mi hermano. Pero yo te aseguro que Dios te va a hablar en el tiempo de Dios. Te lo puedo garantizar. Porque Dios es el que más quiere que te des cuenta que te habla. Dios es el que más está entusiasmado de que te des cuenta de que Él existe. Por eso la creación grita su presencia. Grita su presencia, la creación. Sin que le preguntes a nadie si hay Dios, no hay Dios, la misma creación grita su presencia. ¿Verdad? Otro tema para otra prédica. Orarás a Él, conversarás con Él y te escuchará. Cumplirás los votos que hiciste, porque estoy seguro de que a veces venimos con un espíritu negociador donde Dios no ve, Fabio. Señor, mira, me estoy portando bien, me gusta un 0 kilómetro que hay allá. Sí, tenemos ese espíritu negociador con Dios. Señor, ¿has visto cómo trato ahora a mi esposa? Acaricio, le escribo cositas lindas. Hay una casa a la vuelta de la esquina, mi Señor, que quisiera tenerla. Mi hermano, hazlo. No te digo que estás haciendo mal, por ahí el Señor te oye, Él es soberano, ¿me entiendes? El punto es, mi hermano, de que tengas ese corazón de dependencia de Dios. De que el espíritu que reina en tu corazón no sea uno de yo te doy, tú me das, sino Señor. Yo le he dicho, mis hermanos, yo antes tenía una vagonetita blanca, una Mitsubishi Montero Sport. Les cuento esto, así. Estaba en un lugar donde todos vamos, normalmente en la mañana a primera hora. Estaba sentadito ahí. Y habían ahí, tenía yo como un box y habían unos folletos. Saco un folleto, Mitsubishi Montero Sport. Era el año 2002 quizás. Y este folleto era de una Mitsubishi Sport 2001. ¡Wow! Comienzo a mirar frenos ABS, volante, controles en el volante. El 2001 eso era una gran cosa. Sus llantas de aluminio. Señor, quisiera. La verdad, ¿para qué mentirle, no ve? Oye, Señor, una vagonetita como esta. Qué lindo. Mis hermanos, a los 6 meses tenía una vagoneta del color que yo quería, igualita. ¿Te das cuenta? Dale un aplauso al Señor. Sí, yo también. Claro, ¿verdad? Mis hermanos, por eso te digo, y estoy seguro que tú también tienes grandes testimonios que contar. Y la manera como obtuvimos esas vagonetas fueron así, puertas abiertas, puertas abiertas. Costaba no sé cuánto y hasta en menos precio nos la dieron. Y bueno, fue una vagoneta bastante fiel que la tuvimos hasta el 2020, creo. Viajamos a todo lado. Hermosa la cosa que Dios nos dio. Dice, yo estoy seguro que cuando vamos y hablamos con el Señor,
estoy seguro que quieres ofrendarle algo. Estoy seguro que quieres hacer algo, inclusive por las peticiones que le estás dando. Honestamente, no podemos escaparnos de eso. Pero si tienes un corazón honesto, Él te dice: cumple los votos que me estás haciendo. Tú le has dicho a Dios que vas a servir en su iglesia, no dejes de servirlo. Tú le has dicho a Dios que vas a predicar su palabra, no dejes de hacerlo, porque Él te dice: vas a cumplir los votos que hiciste. Porque en otra parte de la palabra dice: si no vas a cumplir, es mejor que no lo hables, porque si lo hablaste, yo lo voy a tomar en cuenta. ¿Verdad? Decidiste pasar discipulado, no te faltes. No te faltes. Cumple tus votos. Mis hermanos, vamos adelante. Grandes decisiones, grandes promesas, ¿verdad? Y aquí viene, miren, escuchan esas promesas. A ver, Bruno, ¿quieres prosperar? Wilber, no pregunto a nadie más porque la pregunta medio tonta, ¿no? Prosperarás en todo lo que decidas hacer. Rafael, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres estudiar? Estás en época de estudio, ¿no ve? ¿Quieres estudiar? Aquí la palabra dice que prosperarás en todo lo que decidas hacer. ¿Cuál era la decisión importante? A ver, vuelve al versículo 26, por favor. Un poco antes, a ver, 27, ¿era el 27? Orarás a Él. Ahí está, esa es la gran decisión. Orarás a Él y te escuchará. Cumple las promesas que has hecho al Señor. Cumple. ¿No has hecho ninguna promesa? Hazle. Hermano Miki, hazle promesas al Señor. Hazle y cúmplelas. Ora con Él. Él te va a escuchar. Está afirmando que nos va a escuchar. Y vamos al 28. Entonces dice, entonces prosperarás en todo. No dice solo en algunas cosas. En todo lo que decidas hacer. Y la luz brillará delante de ti en el camino. ¿Qué quiere decir? No te vas a tropezar con ningún obstáculo. Van a haber obstáculos, pero los vas a ver y los vas a saltar, los vas a rodear. ¿Por qué? Porque Dios te los muestra, Dios te ayuda, Dios te da las estrategias y por eso prosperarás en todo lo que decidas hacer. Es una promesa. Tómala para tu vida, mi hermano. Tómala, posiciónate. Busca la intimidad con Dios, ora, conversa con Él. Ábrele tu corazón, dile lo frágil que eres, dile en qué sufres, dile qué necesitas. Conversa con Él, escúchalo, porque Él te va a escuchar y Él también te va a hablar. Y tú tienes que escucharlo. ¿Por qué? Porque la gran promesa es que vas a prosperar en todo lo que decidas. Y Él te va a mostrar luz en todos los proyectos. A ver, Señor, quiero hacer un proyecto de pollo a la broster. Señor, pollo a la broster, confírmame que tengo que abrir un negocio de pollo a la broster. Mi hermano, si Dios está ahí en esa intimidad contigo, te va a dar entre las mejores recetas de pollo a la broster y el mejor lugar estratégico donde debes abrir esa tienda. Porque la promesa de Dios es que te va a prosperar. Dios no es hombre para que mienta. Es decisión de intimidad con Dios. Es dependencia de Dios, ¿verdad? 29. Imagínate a qué nivel llega este pacto con el Señor. Porque dice, escucha, porque ahora
además de haber encontrado aquella intimidad con Dios, haber encontrado esa paz que el Señor te promete, esa restauración de las cosas destrozadas de tu corazón, esa prosperidad que el Señor te da, el Señor dice: creo que el proyecto contigo está full time, ¿verdad? Está completo, está lleno. Ya creo que nos entendemos y que de verdad creo que nuestro caminar estamos yendo de la mano. Estoy feliz contigo, hijo. Y vos le vas a decir, mirando al cielo: yo también estoy feliz, me deleito en tu presencia. Ya no tengo esos sentimientos codiciosos, avariciosos, nada de eso. Y entonces el Señor te dice otras grandes decisiones para otros niveles y dice: si la gente, mira hermano, el Señor te anima en esa intimidad que tienes con Dios a ser un intercesor, a ser una herramienta de bendición de Dios, porque dice: si la gente tiene problemas y tú dices: Señor, ayuda a mi hermano, Dios lo salvará. ¿Te das cuenta que tu palabra tiene poder? Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Te vuelves un intercesor, te vuelves una herramienta de bendición de Dios, te vuelves a alguien que Dios escucha y le toma en cuenta. Aquel clamor que tú tienes por tus hermanos, por tu comunidad, por quien tú deseas, por tu familiar. Señor, oro por esa persona. Conoces su necesidad, conoces su enfermedad, conoces, Padre, lo que necesita. Te pido en el nombre de tu Hijo Jesús, ayúdalo y el Señor lo salvará. ¿Te das cuenta hasta dónde llegan las decisiones que podemos tomar? Grandes decisiones. Ya estás comenzando, mi hermano o mi hermana, a bendecir a tu entorno, ¿verdad? Ya eres herramienta de bendición de Dios. ¿Por qué? Gracias a tus grandes bendiciones. ¿Será que esto puedo decir? ¿Será que esto puedo decir? Y estoy seguro que nos hemos animado a hacerlo, pero no funcionó, ¿verdad? Cuando no tenemos intimidad con Dios, cuando vivimos la pachanga, ¿será que existe Dios? Ni lo sé. Y después vas donde Dios y dices: Señor, ayúdalos. ¿Será que te va a escuchar? Yo lo dudo. No soy Dios de verdad, pero yo lo dudo. Pero cuando has logrado aquella intimidad, aquella sensatez de que el Espíritu Santo vive en ti, de tu voluntad, de aquella entrega a la oración, a esa relación de intimidad con Dios, es como nuestra relación con nuestros hijos, ¿verdad? Si hemos tenido una relación tan cercana, puede venir, qué sé yo, entre mis hijos, puede venir Carlos Andrés y me dice: papito, ¿no será que le puedes dar a José Luis aquello que está necesitando? Y si yo veo que es conveniente, porque inclusive veo aquel corazón de su hermano tan generoso, ¿verdad? Que tal vez no tenía los recursos en aquella época para darle a su hermano lo que quería, ¿por qué no se lo voy a dar yo? Así también tú puedes ser. Así también somos familia, mis hermanos. Somos familia del cuerpo de Cristo. ¿Por qué no puedo orar por mi hermana Jimena? ¿Por qué no puedo orar por mi hermana Carmen, por mi hermana Eunice, por mi hermano? ¿Por qué no puedo? Puedo orar por todos. Tú puedes orar por mi vida, por la vida de la pastora, por mis hijos. Puedes orar por tus hijos. Puedes orar por tu esposa. ¿Por qué? Porque somos herramientas de Dios, somos instrumentos de bendición. Hay un Dios que quiere lo mejor para ti y para mí. Si la gente tiene problemas y tú dices: ayúdalos, Dios los salvará. Vamos al último verso. Mira, hasta los pecadores serán rescatados. Serán rescatados porque tienes las manos puras. ¡Wow! Mis hermanos, grandes promesas de Dios que puede Dios hacer a través de tu vida. Hasta los pecadores.
Sabemos discernir quiénes son los pecadores, ¿verdad? Sabemos discernir. Hasta ellos, mis hermanos, que en el fondo de nuestro corazón creemos que es muy difícil, ¿verdad?, que se salven. Creemos que es muy difícil. Pero el Señor nos dice: no, tu vista humana tiene un límite, tus sentimientos de corazón tienen un límite. Yo soy un Dios sin límites. Yo veo más allá y yo te digo que si tú estás orando, si tú estás en intimidad conmigo y si tú me pides por los pecadores, yo los voy a salvar porque tú estás con las manos limpias. ¡Wow! ¿Te das cuenta lo que hacen tus manos limpias? ¿Te das cuenta qué bendición hay sobre nuestras vidas o puede haber sobre nuestras vidas por tomar grandes decisiones? Mis hermanos, yo quiero que cierres tus ojos. Yo quiero que en este momento, quiero invitarte. Es tu decisión, es una gran decisión que tú puedas tomar. Y es momento quizás que el Señor pone como una oportunidad también. ¿Cuál es la intimidad que tienes con Dios? Mis hermanos, hemos aprendido mucho estos tiempos. Creo que es tiempo de decidir. Creo que es tiempo de que las decisiones gobiernen tu vida. Las grandes decisiones, porque puedes tomar decisiones erradas también. Pero hoy el Señor nos ha direccionado a un conjunto de decisiones, que nos llevan a grandes promesas. ¿Eres tú con el Señor? Preséntate ante Él. ¿Qué decisiones tienes que tomar? Dios ya lo hizo todo. Dios hasta reveló sus promesas. Solo falta que tomemos decisiones. No somos ninguna marioneta de Dios y Dios va a esperar que decidamos por Él. Quizás alguna promesa que tú hiciste y no cumpliste. Quizás es momento de pedir perdón e ir por ella. Quizás te animas a hacer otras promesas con Dios. Pues es el momento. Mi hermano, si no la vas a cumplir, dice la palabra que ni la menciones. Pero yo te animo a que la cumplas, mi hermano. Yo te animo a que seas osado. Yo te animo a que seas valiente. Porque a Dios le agradan los hijos osados, valientes, como Moisés que enfrentó a Faraón, como Josué que enfrentó la tierra prometida y había que conquistarla, como David que enfrentó a todos los enemigos de Israel y los venció a cada uno. Moisés venció a Faraón. ¿Por quién? ¿Por sus fuerzas? No, por Dios. Josué conquistó la tierra prometida. ¿Por quién? ¿Por sus fuerzas? ¿Por su conocimiento? ¿Por su sabiduría? No, porque estaba con Dios. Un día se fue a la batalla Josué sin consultarle a Dios y fue la única batalla que perdió. La única batalla que perdió. David no perdió ni una batalla, ni una, porque siempre anduvo en la presencia de Dios. Gedeón, había un ejército de 30,000 hombres del enemigo, 30,000 hombres, y Dios le dijo: forma tu ejército, Gedeón, forma tu ejército. Ellos eran 10,000 contra 30,000.
Y Dios le dijo: son muchos. Si ganas, vas a decir que fuiste por tus fuerzas. Vas a disminuir a 300 hombres contra 30,000. ¿Qué? Le dijo Gedeón: eso es imposible. Estás conmigo, Gedeón. Y Gedeón con 300 hombres. De ahí sacaron aquella película de los espartanos, 300. Fueron a pelear contra 30,000 y vencieron. La proporción era 100 a 1. 100 a 1. Un hombre contra 100 y vencieron. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios. Dios de lo imposible. Aquel que creemos que las cosas no van a suceder, pero Dios las hace para que nos bendiga. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Toma decisiones, mi hermano. Hoy fue compartido en Tiempo con Dios un versículo que es de esta prédica. Nuestra hermana Violeta ahí puso. Pon Hebreos, por favor. Hebreos 10:23, ¿verdad? Escuchan lo que dice el devoción, el tiempo con Dios de hoy. Tal vez lo has leído, tal vez no, más tarde, pero este es el versículo que se cita. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantente firme en todas estas decisiones. Mantente firme, porque fiel es Él para cumplirlas. Todas estas grandes promesas que hemos tomado. Gloria a Dios.